bienestar social, en espiritual, porque ustedes van a ver las próximas leyes que van a entrar después de enero. Estén atentos. Pero hay algo que nosotros no perdemos ni en tiempo bueno ni en tiempo malo, y es el gozo de Jesucristo. El gozo humano dura poco. Alguien decía allá en Cuba en estos días de ciclón que la felicidad para el cubano dura menos que un alumbrado de electricidad, porque ellos lo que tienen son alumbrones en alguna zona. Y yo les digo a ustedes que la felicidad que ofrece el mundo dura menos que un alumbrón en Cuba. 4 años se van volando. Vamos a ver después. Lo cierto es que no le extrañe, porque la Escritura dice que para estos tiempos iríamos de mal. Así que aprovechen estos 4 años, porque no sabemos después lo que viene. Bien. En la secuencia de estudio de grandes personajes bíblicos, tocaba el profeta Jeremías. Toca el profeta Jeremías, pero ese no es el tema que vamos a hablar hoy. Yo le voy a hacer con pocas palabras. Es un libro espectacular, no pierdan de leerlo, un poquito extenso, pero está muy bueno. Tiene muchas profecías que es posible que muchos de ustedes no lo entiendan, y después está Lamentaciones de Jeremías, que por eso le pusieron el profeta llorón, no porque él lloraba fácilmente, sino que cuando él tenía 20 años, Dios le llama a decir, a profetizar la destrucción del pueblo de Israel. Nosotros hemos estado viendo por estos últimos años en Cuba, que la mayoría aquí somos de Cuba, hemos estado viendo la condición tan terrible que tiene nuestro pueblo, y es posible que muchos de nosotros tengamos ganas de llorar también. Y por eso es que a Jeremías le pusieron eso. Jeremías nace en el final periodo de Isaías. La situación del pueblo de Israel era la misma, a pesar de que Isaías se lo había advertido que se convirtieran a Dios y había dado palabras de promesa con respecto al advenimiento del Mesías, pero no surtió efecto. Las palabras de Isaías entraron por aquí, salieron por allá, y a Jeremías le tocó esa misión, decirle a los reyes de Judá que en fin venía por la mano de sus enemigos, el reino babilónico, de los persas y los medos. El reino babilónico entró siendo Jeremías, a pesar de que él estaba diciendo lo que Dios le mandaba, pues varias veces fue azotado y tirado a un pozo de agua. Yo se lo he dicho muchas veces, decir la verdad tiene a veces un precio, pero la verdad nos hará libres. Y muchas veces cuando usted dice la verdad bíblica, pues no le van a creer y quizás le ofendan y quizás se peleen con usted, la familia, el compañero, amigo o vecino. Pero por eso no vamos a dejar de decirla. O sea que siempre la profecía trae amistades y enemistades. Eso es Jeremías, le tocó al mismo tiempo, final del periodo de Isaías, denunció la corrupción de los reyes de su época en Judá, que es Israel, donde estaba el templo, y tal como él lo dijo, vino Nabucodonosor, destruyó Israel, destruyó el templo, se llevó todas las riquezas del templo, y tuvieron que esperar 70 años para regresar a su tierra. Tuvieron 70 años esclavos en Babilonia. 70 años. Bueno, lamentablemente muchos necesitamos aprender a la fuerza. Usted le predica a Cristo a cualquier persona enfermo o con necesidades espirituales o lo que sea, y no te acepta. Tiene que esperar que el palo venga sobre la persona. A veces esperan que el palo le golpee, y a veces golpea tan duro que es difícil salir de ese golpe. Pero así funciona el mundo desde que entró el pecado en la humanidad. Entonces, entre los grandes personajes bíblicos, vamos a hablar hoy de Juan el Bautista. Hermano, ya, así lo tenemos. Juan el Bautista, Lucas capítulo 1. Sí.
Lucas capítulo 1, verso 5. Ahí está. Te tendré en cuenta en mis oraciones, siempre te he tenido en cuenta tú. Es una ayuda importante esto que tú estás aquí. Las cosas que se ven se pegan más que las que se oyen. Y si se ve y se oye, mejor todavía. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo que estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, y se turbó Zacarías a verle, y le sobrecogió un temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Él tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia, y a los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué he de conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Han escuchado esto? Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, dijo: ¿pero cómo va a hacer esto? Yo soy viejo y mi mujer también. Esto se repite. Y respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a tiempo. Oye, usted está en el templo o aquí y se le aparezca un ángel, que definitivamente no va a ser un hombre cualquiera. En este caso, el ángel Gabriel, el mismo que le anunció a María que iba a concebir y tener un hijo, casi en el mismo tiempo, 6 meses de diferencia. Y Zacarías dice: ¿pero y esto qué cosa es? A pesar de que sintió el temor de Dios, el ángel le da el mensaje: vas a tener un hijo. Y dice: ¿pero cómo un hijo si yo soy viejo y mujer también? Tengan cuidado cuando se le diga algo de parte de Dios y usted no lo crea, le diga que hay consecuencias. Al momento Zacarías quedó mudo y no vas a hablar hasta que esto se cumpla. Tengan cuidado cuando Dios le esté hablando y usted no crea que la palabra o el mensaje viene para usted. Este es Juan. Miren, qué cosa más interesante. ¿Tú conoces algún profeta que su nacimiento sea anunciado por ángel? Pues el ángel Gabriel, déjeme decirle algo. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. El ángel Miguel es el guerrero de Dios. Hay dos comandantes en jefe. Uno da la palabra y el otro pelea. ¿Conocen algunos de ustedes un profeta
que haya sido anunciado proféticamente por los ángeles de Dios? Yo llevo un montón de años estudiando esto y yo no conozco ninguno. Tampoco. Yo no conozco. Busquen en la historia. Si ustedes lo encuentran, me lo hacen saber porque yo no lo conozco. Entonces, miren qué clase de personaje vamos a hablar hoy. Este Juan no es el Juan discípulo de Jesús. Tenemos que aclarar eso, dos Juan. Había un Juan, el discípulo amado, discípulo de Jesús, que escribió el Evangelio de Juan. Este Juan es el que, aparte de estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, tenía una misión y era proféticamente anunciado por Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versos del 3 al 5. Fíjense qué clase de personaje. Ni Moisés, bueno, Elías, ya saben que no sabemos de dónde salió. Ya Dios nos enseñará algún día. Isaías capítulo 40. Dijo Isaías, hablando, refiriéndose a Juan: voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzadas en soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y déjese todo monte, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Voz que clama en el desierto. Entonces estaban hablando aquí de Juan. 600 y pico de años, no llegaba a 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y como les dije, esta profecía de Zacarías fueron 6 meses antes de la misma profecía a María para el nacimiento de Jesús. El mismo ángel se le apareció, en este caso Zacarías ministrando en el templo, y a María fue escogido. Miren qué interesante lo que acabamos de leer en el libro de Lucas. Zacarías era de la orden de la tribu levítica y Elizabeth era de la tribu de los Coe. Los Coe son todos los descendientes arónicos. ¿Qué clase de dos personajes? Estamos hablando de dos personajes que no ignoraban la escritura, porque estos levitas y estos descendientes Coe arónicos, sean hombres, sean mujeres, están educados en la palabra de Dios a la perfección. Así que si usted quiere que su vida tenga algún tipo de ministerio, o que Dios le dé alguna gracia, y eso no lo sabemos hasta que Dios no nos la da, yo les recomiendo que lean bastante Biblia. Estudien en su devocional privado, lean, aprendan, porque Dios no escoge a nadie que no se prepare antes. Se los digo, para lo que sea. Para si usted quiere servir a Dios en cualquier campo que Dios le escoja, prepárese. Él no escogió a cualquier sacerdote, escogió un levita. Él no escogió a cualquier mujer para traer a un profeta. Fíjese cuánto tiempo antes. Escogió a una descendiente arónica. Y dice también la escritura en Lucas que acabamos de leer que los dos andaban rectamente delante de Dios. ¿Usted cree, hermano, que Dios va a escoger a alguien para un ministerio que sea una vida desastrosa? Andaban recto delante de Dios. Si usted quiere alcanzar alguna gracia de Dios en cuanto a algún ministerio, algún tipo de servicio, ande recto delante de él. Se lo dijo Abraham, como tenía Abraham nada más y nada menos que 99 años. Anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces aquí sale Juan. A partir de ahora vamos a comenzar a ver, a internarnos más en los evangelios.
en los evangelios porque quiero que esto ya esté coincidiendo con las navidades y el nacimiento de Cristo, y les recomiendo que esa serie no se la pierdan, porque usted y yo vamos a disfrutar de cosas de que la gente no habla acerca de los evangelios. Lucas ni siquiera era judío. Este libro de Lucas, el cual estamos leyendo, fue escrito por un hombre que era médico. No era judío. Era discípulo del apóstol Pablo. Pero Lucas era un historiador e investigador. De hecho, Lucas no conoció a Jesucristo. Todo lo que escribió en su libro de Lucas y en el libro de los Hechos, que también está escrito por Lucas, lo escribió haciendo encuestas y averiguaciones con gente que vivieron en los tiempos de Jesús. Hizo sus anotaciones y cuando ya todo lo tenía inspirado, por supuesto, por Dios, cuando ya que él creía que todo lo tenía, dice aquí el primer capítulo, no lo busque esto rápido, puesto que ya muchos, 1:1, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sucedido, ciertísimo, tal como nos enseñaron desde el principio, lo vieron sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad y las cosas de las cuales han sido instruidas. Había mucha gente averiguando todo acerca de Jesús, pero él, por inspiración de Dios, hizo una cronología, dice, por su orden. Era un hombre con una gran cultura, no judío, pero una gran cultura. Este es Lucas, pero bueno, no se trata de Lucas la clase. Juan el Bautista tenía voto nazareo. ¿Saben qué es un voto nazareo? Apartado para Dios. Les voy a decir algo que solamente está en los Talmud hebreos. Jesús tenía voto nazareo. Y las personas que hacían voto nazareo no pasaban navaja por su cabeza ni por su barba. Ni tomaban vino, ni tomaban sidra. O sea que imagínense que Juan a los 30 años, sin nunca haberse afeitado, la barba tiene que haberle llegado por aquí. Y el pelo no se sabe. Solamente se vestía con piel de camello y solamente comía miel y langosta. Y todo el tiempo que vivió antes de su ministerio lo hizo en el desierto, apartado de todo el mundo. Así hacían los nazareos, se apartaban de todo el mundo para no contaminar su cuerpo. Miel y langosta. Cuando yo escuché esto la primera vez, no está mala la dieta del profeta. Miel y langosta. ¿De verdad que no está malo? ¿A cuánto le gusta la langosta aquí? Pero el problema es que esa no es la langosta que yo pensé. La langosta de la que habla la escritura y de la cual se alimentaba Juan era esa que se come todas las cosas. Ese grillo grande, saltamonte grande, gigante, que se lo come todo. Esa es la dieta de Juan. Miel y langosta. Y algunos dirán, parece que es muy nutritiva, aunque no está dentro de los animales que se pueden comer, pero esa era la misión de Dios. La semana pasada el pastor estaba hablando de un profeta que para denunciar la condición en la cual vivía Israel delante de Dios, Dios le dijo que tenía que casarse con una prostituta. Hay cosas que no nos agradan cuando Dios nos las manda. No nos agrada. Claro que hay que casarse con una prostituta. Yo los conozco que lo han hecho sin que nadie Dios los mande, pero es así. Una prostituta. ¿Y qué le pasó a Jonás? Él no quería ir a donde Dios lo mandó. Así que hay cosas que sencillamente hay que cumplirlas. Entonces dice que en verso 39, en aquellos días, 1:39, ¿lo tiene? Okay. Dice, en aquellos días
levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea que la madre, al tener a ese gran hombre en su vientre, alcanzó la gracia del Espíritu. La madre y la criatura fueron llenas del Espíritu. O sea, aquí estamos hablando de un hombre que fue profetizado por Isaías como 500 años antes que naciera. Fue anunciado por el ángel Gabriel y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. A ver, yo les exhorto que busquen en la Biblia o en la concordancia, en Google, búsquenlo por cualquier lado. Un profeta que reúna estas tres cosas. Esto es un profeta de Dios, con una grandeza única. Y no es la cosa más impresionante, sino que todos estos requisitos se juntaron para que saliera un hombre, antes que saliera el ministerio de Jesús, y le empezara a decir por el desierto y por los lugares apartados de las ciudades, a predicar que se arrepientan de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y bautízase cada uno de los que se arrepienten. O sea que Juan, por eso decían Juan el Bautista. Juan predicaba arrepentimiento, que el pueblo enderezara su camino y se bautizara. Aquí podemos poner una entre comillas. Aceptar a Cristo como Salvador es el inicio y es lo más importante que hacemos en nuestra vida. Pero después tienes que bautizarte. El bautismo es un símbolo. Y después del bautismo viene el otro bautismo, el que hace Jesús. Él lo va a decir ahí. El bautismo es un símbolo. Cuando entras a las aguas, estás renunciando al mundo. Y cuando sales de las aguas, es un nacimiento diferente. Quiere decir muerte al pecado y resurrección a la nueva vida. Si usted no cumple ese símbolo, ese simplemente es un símbolo, tiene un paso que pensar y que dar seriamente. Cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud en Egipto y atravesaron el Mar Rojo, anduvieron por el desierto, pero todos los descendientes del pueblo de Dios que nacieron en el desierto fueron los que entraron en la tierra prometida. Mira, y esto es simbólico. Antes de entrar a la tierra prometida, todos pasaron por el Jordán. Eso es simbología. Pasaron por las aguas y entraron en una nueva vida. Eso es simbología. Pero bueno, el tema es Juan. Este Juan es de aquel el cual Isaías dijo que era la voz que anunciaba el arrepentimiento. Vamos a leerlo ahí en el libro de Lucas. En el año 15, perdón, Lucas 3. Lucas 3. Yo no te lo puse. Lucas 3. No, los primeros versículos nada más. Como hasta el 11 por ahí. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes el tetrarca en Galilea. Recuerden que para entender esto tenemos que entender que Israel en esa época tenía, bueno, desde mucho antes atrás,
tenía el reino dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur, que era Judea. Entonces, en Israel había dos reyes, Herodes, y en el reino del norte dice aquí, no habla, y Felipe. Ahí está. En el año 15 del imperio, Tiberio VI, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite. Hay nombrecitos ahí que son un poco difíciles. Y Lisanias, tetrarca de Alivinia, figúrese usted. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vamos a dos momenticos, Aldo. Mira a ver si le suena este nombre ya para los tiempos de Jesús al final. Anás y Caifás, sumo sacerdote. ¿Le suena? Cuando Jesús fue llevado a la casa del Sanedrín, ellos eran los sumos sacerdotes. Estaban bien viejos. Y él fue por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El bautismo de arrepentimiento significaba el perdón de los pecados, porque acuérdense que esto era antes de Cristo. Y él fue por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para los perdón de pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezar su senda. Todo valle sea rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él, le decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y comenzarán a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si tenemos a Abraham por padre, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Pero la misión de Juan el Bautista era preparar y allanar el camino para la venida de Cristo. Esa era su misión principal. Y entonces, dice el verso 21, ahí mismo: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Qué cosa es esa? Aquí está la grandeza de Juan. Juan, aparte de predicar el arrepentimiento y bautizar a la gente, bautizó a Jesucristo. ¿Qué clase, eh? Eso no existe, eso no existe, eso no lo va a ver, no lo va a encontrar en la Biblia ni antes ni después. Juan bautizó a Jesús. En otros pasajes, déjenme decirle que el bautismo de Juan está en los 4 evangelios. Cualquiera de los libros lo puede encontrar casi siempre al principio de los capítulos. Creo que en Marcos lo puede buscar, están todos ahí. Estaba Juan bautizando en el agua y hablándole de arrepentimiento a las personas cuando ve venir a Jesús sobre él. Y le dice Juan: tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo necesito ser bautizado por ti.
¿Qué cosa? El bautismo de Jesús es con el Espíritu Santo. Y le dijo Jesús, deja ahora. Les voy a decir algo más entre paréntesis. Eran primos. Deja ahora que se cumpla toda escritura. Entonces Juan le bautizó. Cualquiera de los 4 evangelios usted lo puede leer. Juan le bautiza. Y aquí estamos viendo una de las teologías cristianas, una de las cosas que los cristianos creemos y entendemos. Y dice que el 21, que el pueblo se bautizaba y también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Qué estamos viendo aquí? Aparte del bautismo de Jesús, ¿qué estamos viendo? La manifestación de la Trinidad. Porque estaba Jesús en el agua siendo bautizado por Juan. El Espíritu se hizo forma corporal, acuérdense que es un espíritu, pero tomó forma corporal para posarse sobre Jesús en forma de paloma. Y en esa misma escena, Jesús, el Espíritu Santo, se abre los cielos y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted no quiere creer en la Trinidad, no sé qué yo hacer, no sé qué puedo decirle, porque aquí está la Trinidad. Le he dicho otras veces, le he demostrado en el libro de Génesis, primer capítulo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Libro de Juan 1:1, en Génesis dice, en el principio todas las cosas estaban desordenadas y vacías, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, está el Espíritu, y dijo Dios. Ahí también está la Trinidad. Habló Dios, estaba el Espíritu moviéndose, pero Jesús es el verbo hecho carne. Ahora vamos a concluir este estudio de Juan con el capítulo 7 de Lucas. Y aquí es donde por la palabra de Jesús tendremos un mensaje muy fuerte. Los discípulos de Juan les dijeron las buenas nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a donde estaba Jesús. Aún Juan tenía dudas. Para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan manda eso porque Juan ya estaba preso. Juan había denunciado los pecados de Felipe y Herodes, porque Herodes había tomado la mujer de su hermano. Y Juan estaba denunciando este tipo de pecados. Entonces ya en la cárcel él envía 2 discípulos y le manda a preguntar, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Juan quería confirmación antes de morir, porque le cortaron la cabeza. Díceme ayer, o antier, no recuerdo, díceme mi mujer, ¿no tienes ningún profeta por ahí que dé alegría a la gente? Bueno, yo creo que Isaías con el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿qué más alegría que eso? Es la esperanza de nuestra resurrección. ¿Qué más alegría que eso? El problema es que Isaías murió cerrado. Dice, cuando tú encuentres un profeta que haya tenido un final feliz, avísame. Excepto Juan, el discípulo de Jesús, que murió de viejo en una isla desierta y sin agua. Lo siento, no encuentro profetas que sean todo alegre, que sea todo alegría. Para eso están los profetas, para denunciar el pecado del pueblo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus
de espíritus malos y muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan esto, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, eso me hace falta a mí, y los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Seguimos. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús es tropiezo para mucha gente, pero él le dice, bienaventurado los que no encuentren tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras delicadas y preciosas, viven en deleites, en los palacios de los reyes están. No eran vestiduras delicadas. ¿Más qué saliste a ver? A un profeta, y os digo, más que profeta. Este es aquel de que está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de la faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Imagínense cómo le habrá caído eso a los judíos ortodoxos, a los fariseos y los saduceos, que Jesús haya dicho, nacido de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. Definitivamente no le podía caer bien a Jesús. Definitivamente no le podía caer bien porque él tenía que decir lo que tenía que decir. Él vino a predicar la palabra de verdad de su Padre. Y a él no le interesaba lo que la gente pensara de eso. Por eso dijo, antes de hablar de Juan, dijo, bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Ahí está la palabra. Así que Juan es el profeta superior a todos los profetas de Dios. Dios le bendiga.